Dice Joaquín, ¿dirigimos aquí igual que en el País Vasco? Pues depende de cómo lo miremos. Yo no lo sé. Yo pienso que en esencia, qué grande es esa palabra, dirigir, pues es una tarea. Y yo me he traído a Eugenio Barba y él habla de la antropología teatral y de los rasgos comunes entre las culturas y en el oficio teatral. Y no tendría por qué haber gran diferencia entre dirigir en el País Vasco o en Perú o en, no sé, o en Madrid. Pero en algo nos influye y es en el sistema de producción, para empezar. en eso sí que hay diferencia. Entonces, fíjate que ya solo con tu pregunta, pues ya podemos hablar 20 minutos o 80. Así que, a ver cómo comprimo. Pero por favor, interrumpí y de hecho yo en un momento me voy a callar para escuchar. Yo había articulado este conversatorio en torno a algunas preguntas, como ha leído él, pues para pensar juntas en la tarea de dirección de escena que yo asocio a la de producción. Porque, y esto lo hemos hablado con Pepe y con Rocío, de la compañía de Coné, dirigir así en el aire, eso no se hace así. Siempre está la producción al lado y en pequeña, mediana y grande escala, ese sueño que quizá hemos tenido todas, permitidme que hable en femenino, hablo así indistinto, según se me ocurre. Ese sueño que hemos tenido todas de yo en esta obra solo voy a dirigir y no quiero saber nada de la producción, eso es una utopía absoluta y hasta en las producciones más megaproducciones hay reuniones de director-productor hasta el último momento, a veces hasta litigios y decisiones de última hora y una comunicación continua que eso de que el director dirige ahí en una torre aislado sin tener que ver con la producción, eso, desde mi punto de vista y mi experiencia, eso no existe. Entonces, yo no puedo separar la dirección de la producción. Y volviendo a la pregunta de antes, pues sí que será diferente dirigir en el CDN, en un Centro Dramático Nacional francés, que hay al menos 8, que yo no lo he contabilizado, pero al menos hay 8 por regiones, no sé si son 8, 12, 14, no lo sé, que dirigir en una compañía privada de un terreno periférico de Baeza Jaén. Pues claro que influye. Ahí lo lanzo. Sí, ¿Qué pensáis? Sí, influye muchísimo. Creo que el hecho en sí artístico puede estar en cualquier sitio, pero es verdad que cuando te quieres dirigir a un público general o a un público especial, tiene que haber una factura, y esa factura cuesta dinero, y nos damos cuenta de que sin ese dinero no va a salir bien la cosa. Entonces, bueno, sí, yo sí que lo asocio directamente a la producción, pero es verdad que hay algo implícito en la dirección que puede ser en cualquier sitio, pero es un acto de germinación espontánea, diríamos, ¿no? Pero en términos de espectáculo, proyección, sí, creo que sí que está asociado a eso. Yo siempre hago a veces la reflexión con los estudiantes de cuando estaba estudiando en Nueva York, me daba cuenta de que si me hubiera quedado en Nueva York es como una terraza al mundo, es decir, si te quedas allí de pronto te vas a Nueva Zelanda, no sé qué, no sé cuánto, porque bueno, tienes lo mismo pero tienes más comunicación. Cuando estuve en Barcelona pasó lo mismo pero con Europa, cuando recalo en Murcia todo se reduce ¿Qué pasó? al mínimo. No, es verdad que es lo que yo denomino es ser como el bufón que no está en la corte. O sea, sí, no, yo caí aquí de pie. Cuando yo llegué a Murcia, aquí me apoyó la región, me apoyó muchísimo siempre, ¿no? Pero es verdad que en cuanto a proyecciones, a proyección exterior, grandes formatos y todo esto, ya no se pudo hacer de esa manera. Entonces, bueno, sí, se reduce la producción, se reduce la proyección y acabas un poco como encarcelado, ¿no? en un lugar. Pero bien encarcelado, quiere decir que es una opción, quiere decir que no estoy cuestionando eso ni criticándolo, simplemente es así, es como un hecho.
sucede, sí. Sí, sí. Bueno, desde mi punto de vista. Sí, o porque igual nosotros tampoco lo sabemos hacer, igual hablo, él dirige muy bien. Yo en realidad soy actriz, pero me toca también un poquito encargarme de la parte de la producción y de la distribución. Y es algo que yo reconozco que no controlo. Que igual nuestra manera de hacer no es, ¿sabes? Nuestra manera de enfocar el asunto no es la mejor manera. Si, por ejemplo, yo me hubiera dedicado únicamente a la distribución y me hubiera formado bien en eso y me hubiese enfocado únicamente en eso, quizá nuestras producciones hechas aquí se podrían ver en, pues no sé, en el Jovellanos, bueno, allí hemos ido, no sé, en grandes teatros, en el Central de Sevilla o en Matadero, a sitios a los que ahora no podemos acceder. Entonces, no sé si es un problema nuestro, un problema de no tener los contactos, de no saber cómo entrar en esos mercados, o es un problema de ellos, que no quieren mirar hacia nosotros. No lo sé, es un tema, para mí, para mi compañía, es nuestro punto débil, la distribución. Porque somos capaces de encontrar financiación, pero una vez que lo hemos hecho, nos cuesta mucho que eso se pueda ver en sitios en los que podrían estar, porque el nivel de la producción es un nivel que está pues, al nivel de cualquier compañía del país. Y ese es como nuestro punto débil. No sé si Paco está de acuerdo. Igual... No, sí, te estoy escuchando, sí, lo hemos hablado muchas veces. Lo estábamos hablando antes de empezar, que esa es la madre del cordero al final, la distribución. Sí. La distribución. Que sería en sí una mesa. Cómo distribuir, cómo nos distribuimos. Y vuelvo un poquito a cuando dices cómo nos consideran, nos dejan, no tenemos acceso al Matadero, que es un espacio de creación contemporánea, con sus vaivenes, pero lo es. Y esa es una de mis preguntas finales. Si esto de dirigir en la periferia es una condición. Claro que lo es, pero en tanto que condición, ¿cómo nos condiciona? Alfredo Sanzol, el año pasado por estas fechas, que pasó por aquí, hablando de su Bernarda Alba, decía, nos han hecho creer, o nos hemos creído que nuestros problemas son individuales, pero la inmensa mayoría de nuestros problemas son colectivos. Entonces engancho eso con la distribución o con lo que ha dicho Eloísa, la consideración. Me considero periférica. ¿Qué dificultades me genera trabajar en la periferia? ¿Me consideran fuera cuando intento ir a los circuitos o a los espacios que he traído, por ejemplo, una parte de la cartelera de Madrid o bueno, una serie de documentos, ¿no?, sobre la cartelera? ¿Me consideran igual? Porque quizá hay prejuicios o autoprejuicios también. Sí, lo hay. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el FIT de Cádiz, una vez que fuimos, se hablaba de la danza, en aquel momento se estaba hablando de la danza y de pronto los programadores siempre preguntaban, pero tu danza es ¿de dónde es? ¿De Cataluña? Ah, vale. O sea, era como el referente de danza era Cataluña, pero estaba prejuiciada todo el resto de la danza. Sí. Entonces sí, te digo que sí, directamente. A mí me gustó mucho un espectáculo de una chica joven que lo presentó en el Festival Estrenarte de la región de Murcia, que es de creación joven en diferentes disciplinas, y en artes escénicas ella presentó un espectáculo que no me acuerdo del título, perdón, pero algo así como con limones, limón o limones, y era todo una pregunta en torno a cómo se nos ve fuera. Porque en la televisión, en los circuitos, en la profesión, ¿qué es esto de ser de Murcia? ¿Qué es esto que la producción sea de Murcia? Quiero pensar que no es una etiqueta, y hay muchas compañías haciendo trabajos que ponen a la región en muy buen lugar, y en definitiva el teatro en sí es un territorio. Sí lo es. Ser persona de teatro es formar parte de una familia, de un espacio que es un no espacio, pero trayéndolo a tierra, pues es que pues esos prejuicios existen, yo los he sentido también, trabajando en Madrid. Pero, por ejemplo, en la periferia en la que estamos, por ejemplo, tú que eres profesora de la Escuela de Arte Dramático y yo también, en la Escuela de Arte Dramático se ha espabilado muchísimo. Yo creo que está consiguiendo un buen nivel y además está refrendada porque vienen estudiantes de fuera. Pero creo que ese nivel
creo que tiene Murcia a través de las artes, es muy amante de las artes. Por ejemplo, en la Escuela de Arte Dramático se está evolucionando mucho, pero no lo veo parejo al sistema, digamos, que de acceso profesional a las compañías o a la distribución o a la producción dentro de la comunidad. Para nada es igual, está muy de capa caída, una respecto al otro. Sí, esto sería otra mesa, esa situación que es una situación y me gustaría cotejarla con la de otras comunidades, porque hay 15 ESATs en las islas, hay una ESADI en Baleares, hay una en Canarias, hay una escuela en Extremadura, una nueva en La Mancha, País Vasco, Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia, que están pasando muchas dificultades en Valencia, por ejemplo, espaciales. Sí. ¿Cómo es, esa es otra pregunta, cómo es ese acceso de las escuelas a los sistemas de producción? ¿Realmente son sistemas de producción y de distribución y de creación? Seguramente en muchas de esas comunidades no lo son, porque hay mucha precariedad, que lo hablaba con Zenaida. La precariedad es otro signo y por favor, eso ya debería ser algo del pasado. Ser teatrero, precario, hombre, ya eso... Pues son cuestiones. Voy a mirar el reloj, han pasado 12 minutos, voy a leer alguna cosa más y ya solo lanzo las preguntas. Sí, Nieve, perdona, ¿puedo aportar una cosita? Por favor, todas. ¿Tú también haces distribución? Sí, pero es verdad que... Y producción, y dirección, y gestión, e interpretación. Un poquito de todo. Pero bueno, sí es verdad que, volviendo en la dirección, o en la reflexión de la dirección en periferias, ¿sí? Yo, por ejemplo, me apetece, muchísimas gracias, porque me apetecía muchísimo poder reflexionar sobre esto. Yo junto con mi pareja tenemos una compañía con actores y actrices con y sin diversidad dentro del elenco. Pero la reflexión que nosotros mismos hemos hecho en la compañía, que con respecto a la dirección en trabajar en periferias, voy a dividir un poco lo que es periferia de elenco artístico en periferia y lo que es la dirección a nivel de periferia nacional, ¿no? Murcia nacional, para mí son dos bloques. Y es verdad que yo, en mi caso, nos hemos encontrado muchísimo más libres cuando hemos trabajado con elenco periferia, sin pretensión de sentir periferia del centro a nivel nacional, que cuando de pronto hemos dicho, vale, perfecto, seguimos trabajando con periferia, pero la dirección va en este enfoque. Ahí es donde comienza e interviene la producción un poco de que dejo, que sacrifico, esto por aquí, esto por acá, mientras que cuando se hace desde la esencia, desde una periferia, sin ningún tipo de plan de amortización, gustará, no gustará, cómo se puede adecuar a este circuito y demás, esa dirección ha sido muchísimo más libre, ha sido mucho más libre. Y es verdad que eso, trabajar con la periferia, creo que la dirección es más libre. Está menos condicionada, ¿no? Está menos. Sí, Depende de la pretensión del proyecto o el proyecto qué dirección tenga que coger, ¿no? Quieres que tome si es tu proyecto de producción. ¿Te refieres al circuito? ¿Trabajar con el circuito profesional? Depende. Como no es lo mismo, no lo sé, es que esta reflexión para mí es muy personal, ¿no? Es decir, de poder tener una gira nacional, un espectáculo con 10 personas sin hogar, creado en la periferia, y que eso resonara y saltó a nivel nacional, a crear algo pensando que quieres ir a nivel español o extranjero. Sí, creo que no. Creo que son dos sistemas diferentes. El segundo no válidos, funciona. Sí, bueno, pero el segundo normalmente no funciona. Pero bueno, es una estrategia también de producción o de compañía, pero Sí. bueno, era eso simplemente. Pues eso es muy central, me parece a mí. Que me reconecta con eso de la etiqueta, ¿no? Que esto es periférico, esto es central, esto es
para territorio nacional, pues claro, nos condiciona, y partimos, pienso, de un sistema, pues ahí están los datos, de un sistema, y me refiero a Murcia, como digo, porque estamos en la Asociación de Directores de Escena de Murcia, en el Teatro Romea de Murcia, en la ciudad de Murcia hoy, pero se podría enfocar desde las diferentes comunidades, ¿no? Y se me ha ido el hilo. Y lo de Pepe, que era central, ¿hasta dónde dirige? ¿No? Sí, Sí, que ahí están los datos de que estando en Murcia, pues estamos en un sistema mucho más precarizado, con menos medios, con menos estructura, con muchísimas más dificultades para la distribución y perdón, pero es que aquí todavía no hay convenio de actores y actrices. Que eso es algo que a mí, cuando regresé de Madrid a Murcia, dije, pero por favor seguimos así. Y es que empezando por ahí, ¿pero de qué estamos hablando? Entro yo por ahí porque además lo puedo enganchar con varias cosas de las que se están comentando sobre periferia. Hablamos de varios conceptos de periferia. Periferia física, real, de lo que es fuera del núcleo, de los núcleos, digamos, de producción. Entonces ahí tenemos que hablar de lengua y de protección de cultura. Es decir, no es lo mismo la periferia del País Vasco, de Galicia, de Cataluña, que lo que es la periferia de Extremadura. Dentro de unos ciclos que también intenté organizar, hicimos una jornada de debate sobre dramaturgia contemporánea y una de las mesas que yo quería crear era ser dramaturgo contemporáneo en la periferia. Y en la periferia yo me refería a eso, fuera de los núcleos donde hay un nivel de producción. Pero al final, en realidad, podemos hablar de mucho y al final siempre todo se va enraizando y al final todo acaba en dinero y política. Dinero y política. Sí, sí. Dinero y Totalmente. política. Eso sí. Todo va a acabar ahí. Eso sí. Vamos a intentar no irnos directamente allí, vamos a intentar ir dando circulitos hasta luego llegar allí, porque si no, entonces por eso. Y permíteme, que por eso he dicho lo de Sanzol, Sí, que claro. casi todo es colectivo, Claro, pero bueno. ergo político. Sí, colectivo, pero efectivamente. Bueno, volviendo un poco al tema de las periferias y de los núcleos de circuitos de distribución, cómo nos ven a Murcia, qué somos Murcia con respecto a España, qué es España respecto a Murcia, qué es Andalucía respecto a España, qué es Andalucía respecto a Murcia. Protección de las comunidades autónomas a las producciones locales y no producción. Cómo entras y no entras en los circuitos de las diferentes comunidades autónomas dentro de la distribución. Entrar en Andalucía es muy difícil. Ir al País Vasco es muy difícil, pero es que también es muy difícil para un vasco llegar a Murcia o para un andaluz llegar a Murcia. También lo es, porque hay un proteccionismo para que la gente de dentro de cada una de las comunidades autónomas puedan a priori huir de esa precariedad y tener un cierto circuito que les pueda dar, y eso ahí hablamos de producción, del nivel de producción y de cuánto podemos subir el nivel de producción para que Murcia pueda pagarlo y entonces podamos hacer circuito y entonces no pueda hacer funciones de más de tal, que es lo que pasa en todas las comunidades. Y luego está Madrid, que es la jungla. Madrid es como yo lo trato totalmente al margen de cualquier cosa. Yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid, mi productora es en Murcia, pero trabajo en Madrid. Yo soy un perfil completamente, parece, creo que diferente de esta mesa, porque yo no debo nada de dirección ni de actor. Yo soy productor y programador. Entonces es un concepto que aquí soy Menos mal, iba a criticar a los programadores. No doy a las cartas para no jugar de tapado, para no jugar de tapado. ¿No? La sinfonía, Claro, para no jugar de tapado. ¿no? Así completamos. Claro. Entonces, y bueno, esto lo retomo con lo de la... que no me quiero ir con las ramas, y me voy concisamente al convenio de actores. Estuve también, porque me gusta esto de aparecer en lugares donde no se me espera, y me fui a la mesa, a la jornada de la Unión de Actores, donde hablaban con Cataluña sobre el convenio. Y Unión de Actores de Madrid. El único producto, el de aquí. Unión de Actores de Murcia, hablando del convenio de Murcia, con Cataluña, para ver si de repente aparece un productor. Cuando estamos precisamente la Asociación de Productores con la UARM hablando de cuál es el convenio. Entonces aparece un productor. Y claro, cuando estuve escuchando durante todo el rato, de repente salió esto, y entonces yo pregunté, ¿qué comunidades autónomas tienen convenio? No todas. No, solamente, no todas, no es que no todas, es que solo tienen convenio las comunidades autónomas con lengua propia y Madrid. El resto no tiene convenio. Y entonces hice la siguiente pregunta, ¿y quién está peleando por tener un convenio? Murcia. Es decir, ojo, que ninguna comunidad autónoma que habla castellano, tiene un convenio, ni siquiera lo está pidiendo. Lo digo porque también tengamos la realidad de cuál es el circuito nacional, no digamos, es que en Murcia no tenemos un convenio, no tenemos Murcia, no tiene Extremadura, no tiene Andalucía,
No tiene, ¿sabes? Que no es así, es que realmente esa es la realidad. Solamente tienen un convenio de actores los que tienen un circuito de producción teatral lo suficientemente potente como para que se estudie eso. Si no, no lo tienen. Sí. Si no, no tienen, no, si es que si no, no llegamos ni siquiera a hablar de cuánto es, porque al final no hay ese nivel de trabajo de producción, ¿no? Solo por este tema de que parece que a veces, como lo vemos nosotros, y dicen, no, Murcia no tiene, pero es que ninguna comunidad autónoma de lengua castellana tiene, se hable castellano, que no tenga una lengua propia, por decirlo de alguna manera, tiene convenio. Curioso, ¿eh? Es un dato que a mí me llamó mucho la atención, dije, joder, ¿ves? Es que ese es otro debate y otra mesa, pero me parece igual de grave en todas las comunidades. Y no voy a entrar mucho, cuando digo convenio de actores y actrices, pues también están los técnicos, están los directores de escena, están los dramaturgos, están los diseñadores de iluminación, qué condiciones laborales tenemos. No he mencionado una definición de periferia. Yo evito las definiciones de la RAE en pro de las definiciones de María Moliner, que también periféricamente, en vez de hacer un diccionario a lo largo de más de 200 años, un montón de señores, lo hizo ella en 20 o 30 años sola por las noches en su cocina. Y es un diccionario fabuloso. Entonces, María Moliner dice que la periferia es una definición un poco enigmática, es la zona más próxima al exterior de un cierto espacio. Me pongo a conectar esto con visiones de periferia, y periferia, claro que es geográfica y sobre todo la estoy abordando desde aquí, pero hay otras periferias, y es la periferia, por ejemplo, de la diversidad funcional o de la periferia de ser mujer en el oficio teatral. ¿Que hay desigualdad? Pues sí que la hay, parece antiguo, pero realmente la hay. ¿Es una periferia ser persona migrante en el oficio teatral? También lo es, si hasta hay una brecha. No tenemos casi espectadores de personas migrantes en el público. Aquí en Murcia elogio muchísimo todo el trabajo de Parem, ahí, la plataforma que tienen su convenio o su, como se llame, no sé cómo le han llamado, con el Teatro Circo, para que personas asociadas a la plataforma, sobre todo refugiados y personas migrantes, asistan con normalidad a espectáculos del Teatro Circo. Sí, solo en el circo, ¿no? Pero hay muchas brechas, no es solo la periferia geográfica o la periferia de ser más joven o de ser menos joven y al oficio teatral, ser compañía grande, ser compañía pequeña, ser teatro profesional, ser teatro no profesional. Y bueno, lo lanzo pero en definitiva nos condiciona colectivamente. Me había traído algo de Barba. Barba era también, y es todavía, muy periférico. Él funda el Odin Teatret con los no seleccionados para ingresar en la Escuela de Arte Dramático de Oslo. Y dice, con ese motivo, no lo fundamos el Odin Teatret para oponernos a la tradición existente y a su enseñanza formal, sino solo porque no logramos ser admitidos. Solo queríamos hacer teatro a cualquier costo, pagando incluso de nuestro bolsillo, al margen. Y luego en la pandemia, que estuvimos todas sin poder trabajar durante mucho tiempo en el teatro, después de la pandemia le preguntan a Barba cómo ha sido eso para él y dice cómo hacer teatro durante las restricciones de la cuarentena o después de la pandemia, y dice, pues yo lo abordé trabajando y trabajando. Cito, pensad en Cantor, hizo teatro en Polonia cuando estaba ocupada por los alemanes, donde era prohibido incluso hablar polaco. Se hace teatro por necesidad, de la forma que se pueda, en casa, por la calle, en lugares convencionales y no convencionales. Si se tiene la necesidad, se puede hacer también teatro en el infierno. Perfecto. Y yo no voy a cuestionar al maestro, pero en una cosa sí. Que eso también va asociado a la precariedad, y la precariedad limita la creatividad, porque esto lo dice él con todo su trabajo, su trayectoria, sus sacrificios, sus renuncias de vida, pero también lo dice apoyado por todo eso, por un sistema que le protege. Claro, estás hablando de la periferia económica, que es otra periferia. Claro. Claro,
porque yo creo que en nuestra alma más profunda, o nuestra alma directamente, lo que queremos defender es meternos en una sala de ensayos con nuestro equipo, con nuestra gente, y que pase ahí lo que sea. Sin Eso, fechas, sin ponerte a crear hasta que esté listo. y ya Sí. está, y ya está. Esto es lo que yo creo que pretendemos Claro, en el fondo. es nuestro mundo ideal. Es el mundo ideal. Pero claro, tropieza de pronto si puedes estar en ese territorio tan poético como que la vida solo exista para eso. Pues claro, ese es el dilema también, ¿eh? Es decir, si esto realmente está relacionado con eso, es decir, que estoy en un barrio y de ese barrio no salgo y hago lo que creo que tengo que hacer y no me importa nada más que eso. Que sería como... Yo es que me estoy planteando esa opción ya. O sea, después de haber pasado por todos los tránsitos, decir, no, es que lo que quiero es hacer esto y ya está. Y no hacer nada más que lo que quiero. Sí, sí. Estoy llegando a esa solución, ¿eh? Quiero decir, porque estoy un poco harto, un poco sinceramente. Es verdad que es una lucha constante, pero no es que me canse la lucha, me cansa la lucha que al final es tan desigual, ¿no? Es así. Pues estoy pensando al escucharos, y ya yo voy a ir cerrando para darle paso a la intervención de Zenaida, mi compañera, que no hay blanco ni negro, que no hay bueno o malo, que todo tiene sus dos lados o sus muchos lados, ¿no? Casi todo es poliédrico. Esto que dice Barba de hacer teatro en casa, en la calle, con dinero, sin dinero, pues es también nuestro motor. Tengo esta necesidad expresiva, tengo esta necesidad creativa, no me entiendo sin hacer esta tarea artística. Sí. Y asumo, en mayor o menor grado, quizá la precariedad, pero desde luego, aunque no seas precario, sí vas a asumir la intermitencia. Desde luego creo que es más auténtico, porque yo me acuerdo de las dos grandes producciones que nosotros hemos hecho al principio en Barcelona, que fue Carcoma, con Sol Picó, que estaba también con nosotros, y tuvimos no sé cuántos premios nacionales y de Cataluña, pero porque solo estuvimos metidos 1 año y pico en un estudio, y cuando llegué aquí a la Escuela de Arte Dramático hicimos un Hamlet, que Eloísa salía, y que no tenía ningún propósito, salvo el de la experimentación de las acciones físicas. Y luego vino Elena Pimenta y tuvimos como esa relación con ella porque se entusiasmó con aquello. No tenía ninguna pretensión de nada que no fuera experimentar, que era el arte escénico en sí. Entonces creo que la clave está muy por ahí. Bueno, no sé si siempre, Paco. Ya, no, quiero decir que... Porque nosotros cuando nos ponemos a crear algo no tenemos pretensión de nada, nos la jugamos toda, no jugamos todo porque hay una idea ahí que tiene esa fuerza. No hay pretensión de nada. O quizá también se nos escapan los tiempos de esa fuerza o de esa inspiración, y a cada uno nos toca en un tiempo determinado. Ya. Bueno, no sé. Pues eso es más para... Yo me llevo a casa más preguntas que traía y por eso he venido. Y por eso me gustan estas cosas. Eso da para 5 horas. Claro, hay un montón de cosas que no voy a leer, pero pues sueño en parte, y me gustaría hablar con personas del oficio en Francia, con ese sistema, ¿no? O con el alemán, de los centros de producción descentralizados. Y un mayor apoyo a las producciones, a los creadores de las producciones privadas, que un día están en su compañía privada y un día están con el soporte del sistema público. Y que llegue al público también, que Claro. eso es otra cuestión. Que hacemos el CDN en Madrid y casi solo se ve allí, porque proporcionalmente en gira, que están haciendo un trabajo maravilloso por descentralizar y girar, pero al final es siempre un porcentaje pequeño. Y esto es así. Un poquito... Bueno, lanzo la... No voy a leer la cita de Guadimo Aguad, pero él menciona el seguir haciendo teatro como manera de negarse a jugar el juego del fin del mundo, de la desesperación, de la oscuridad,
la división y la separación. Esto lo decía hace un año en una entrevista pues, por la desestabilización mundial y a propósito de la guerra en Oriente Medio. ¿Por qué lo digo? Pues asociándolo a esa idea de Barba. Seguimos haciendo teatro y él lo habla como una toma de conciencia. Habla de... Lo tengo que citar, lo siento, perdón. pero lo quiero traer aquí porque creo que se lo merece. Cito, porque me gusta también la imagen y me gusta compartirla. Cito, apostar por el teatro es como caminar lentamente en medio de una multitud que corre desesperada, pisoteándose, presa por el pánico. Me encanta esa imagen. Es una acción física. Es que lo veo en la escena. El teatro posibilita una función de desaceleración y posibilita una toma de conciencia de la situación y tal vez actuar de otra manera. Fin de cita. A mí esto en los momentos de desaliento, que son muchos, me da fuerza. Esta cita la llevo conmigo de todo este año. Y esa toma de conciencia la uno a mi pregunta final. Tenemos conciencia de cómo nos afecta crear desde las periferias, que no son solo geográficas. Es un lenguaje, es una dificultad, es una situación que hacemos incorporarlo, como en escena incorporamos las cosas que van pasando. Es otra fuente de posibilidades alejados del centro. Tienen sus muchas partes buenas también, o debemos, pienso que está bien buscarlas. Así que con esa toma de conciencia me quedo con lo que habéis comentado, con lo que va a comentar Zenaida y lo que pueda surgir para seguir hablando. Yo no tengo respuestas, ni lo pretendo, pero me encanta conversar con vosotros y yo ya me callo. Muchas gracias. Lo que has comentado antes, vinculado también con lo del comenté también ciertas cosas y con este final, a lo mejor lo que decía de la periferia del dinero, no es tanto la periferia del dinero o no, o se podía buscar otra forma de enfocarlo, que es la periferia del mercado, que no es exactamente lo mismo. Periferia del dinero puede ser que no tengas en este núcleo donde haya ese dinero para poder producir, pero periferia del mercado es me ato o no me ato a la tiranía del mercado, es decir, tengo o no tengo que vender, que viene un poco vinculado también con lo que ha comentado él, de estar en la periferia, que no es una exigencia artística, sino que es una exigencia de dónde quiero llegar con esto. De repente estoy fuera del mercado y por eso de repente, precisamente porque el mercado tiene esa tiranía, o la globalización tiene esa tiranía que cuando quieres estar fuera te engloba, ¿no? Hago un proyecto que estoy saliéndome fuera y de repente hacía así, a esto y dice, ¿qué? 12 sin techo aquí, y te mete y de repente estás haciendo gira y dices, pero estaba haciendo esto porque precisamente estabas alejándome y separándome de este centro gravitatorio y de repente me ha vuelto a absorber. Es como curioso, y luego quiero hacer algo para que me absorba y me escupe y dices, o sea, estoy intentando, ¿no? Entonces esa periferia del mercado, de la tiranía del mercado, que al fin y al cabo es donde te vas cuando dices una empresa privada, o sea, hablas de una productora privada o una productora, trabajar con el público, trabajar con el privado, aquí es trabajo con el privado, pero trabajo con el privado fuera de donde están los núcleos de público. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque estoy en el privado, es decir, que tengo que seguir a priori unas reglas, que es la del mercado, porque si no, ¿cómo financio? Si no, ¿cómo consigo que la rueda gire? Pero no estoy en la posibilidad de estar cerca del sistema público, y de ahí un poco la pregunta que lanzabas, que me parece muy interesante. Y es una cosa que yo siempre me pongo, tengo un libro enorme que me regaló una vez un amigo, pero dije, para aguantar algo bien, pero que es sobre el teatro en Europa, porque es esa gran pregunta, que si a mí me cuesta conseguir entender o conseguir, digamos, familiarizarme con el español. Ponte ahora a ver efectivamente cómo funciona el francés, pero ponte a ver la letra pequeña. No te quedes solamente con la parte romántica de 4 cosas, sino vamos a entender realmente esa forma, que se lanza esa pregunta, que también me parece tremendamente interesante, porque muchas veces, a lo mejor de ahí, se podían sacar ciertas... que no sea solamente lo que pasa ahora, y también tomo con alguna cosa que has comentado, de cómo se llega a Matadero, o cómo se llega al CDL, o cómo se llega... Eso sería otra mesa en la cual... habría que ir con los cuchillos bien afilados, porque la cosa de la pública es bien complicada, ¿no? O sea, cómo se accede a ciertos lugares de Madrid es complicado, ¿no? Las puertas, cómo se abren esas puertas para poder trabajar, porque esas son las puertas mágicas
de esa parte de no depender de, no tener que depender de, ¿no? Sí que tienes una dependencia de los 45 días de ensayo, ahí sí que es más complicado salirte porque es convenio y tal, no puedes entrar y decir, venga, voy a estar, pero sí que es verdad que ahí es donde parece que pide, yo ayer estuve viendo lo del arco, pide y trabaja y crea con tu gente y con tu equipo. Pero es verdad que tiene que estar esa persona bisagra. Yo me acuerdo de Toni Cots en Cataluña, que venía de Odín. Sí. Y Toni Cots en Cataluña, que estuvo de productor intermedio entre la Generalitat y las compañías que estábamos allí, lo que hacía era ir a cada uno de los estudios de la periferia. Cada uno de las compañías que él había oído que estaban haciendo algo, iba, miraba, decidía, tutelaba, curaba. Pues yo Y creo... entonces esa figura era fundamental, de ahí ha salido Malpelo, no sé qué, no sé cuánto. Pues esa tiene que ser una persona contratada por el INAEM, no una sino 12 ojeadores. 12, porque sí, porque está muy descompensado, porque... ¿Me ofrezco? Porque sigue siendo la periferia respecto a eso de la Yo también, voy a dejarme ya. No, Claro, un porque es mediador. dinero público, claro. es que desde ahí tendría que ir a todos los sitios y decir, oye, estáis haciendo esto, veniros, Claro. y que visiten. Que el Circo del Sol tiene ojeadores, Sí. everywhere, ¿no? Pero este era muy especializado porque encima pretendía algo que había vivido en Odín, es decir, es que estamos haciendo un teatro, una danza o un arte escénico de futuro, de apertura, de otros parámetros filosóficos. Yo estoy de acuerdo con eso. Hola. Es que digo, no voy a hablar mucho, porque como luego voy a hablar, pues así os dejo, que también me encanta escucharos. Lo primero, muchas gracias, porque compartir siempre es genial, ¿no? Yo por lo menos me siento bastante sola en general en este aspecto de compartir, así que se agradece un montón este espacio. Yo lo había planteado como que os cuento mi rollo y si queréis me interrumpís, pero para no perder el hilo, como intentar seguirlo, y si surgen cosas que queráis decir, las decís, pero mi planteamiento era al final conversar, a ver qué os parece. Y yo lo he llamado tomando riesgos porque, bueno, también va un poco al hilo, bueno, totalmente, de lo que ya estabas comentando, y era compartir con vosotros como cositas que he encontrado yo para llevarlo mejor. A ver a vosotros qué os parece. Pero a mí una cosa que me ha costado, bueno, primero deciros que aparte de lo que os ha dicho, llevo muchos años dedicándome al circo. Yo primero hice interpretación y luego estudié, hay como en Londres una RESAC que es rama teatro físico circo, ¿vale? Y dije, qué guay, porque estaba como dividida, que me encanta el circo, me encanta el teatro y no sabía qué hacer, y eso como que lo unió todo y dije, pues mira qué bien, ¿no? Y ahí estuve viviendo bastante tiempo y he sido artista primero muchos años, lo que pasa es que en circo siempre se crea cada espectáculo desde cero. Entonces estás como muy acostumbrado desde el principio a crear, que el director te da trabajo, ¿no? Para que lo hagas y tal, pero digamos que siempre es desde cero todo, pum, pum. Y luego con los años, van pasando muchos años y al final también he acabado dirigiendo. Y me ha costado mucho tiempo aceptar España, aceptar la realidad, ¿sabes? De no estar a la lucha me refiero, creo que hay que estar en la lucha, pero en la realidad también. ¿Y qué pasa? Pues que Londres es otra historia y Francia es otra historia y es así. Y en Londres yo según acabé la escuela pedí una subvención y me la dieron. Y yo era una chavala que acababa de estudiar la escuela, que obviamente no me conocía a nadie, y allí en el Ministerio de Cultura está abierto todo el año. Tú pides una cita, te atienden, les hablas de tu proyecto, lo que lo puedes presentar en cualquier momento del año, y dicen, pues no te lo daríamos, ¿por qué? Te falla esto, esto y esto. Tienes que conseguir un teatro, porque aquí no te lo vamos a dar ensayos para teatros, no, para pagar dinero de alquiler. Esto tienes que conseguir, que un teatro... Pero es que ellos también obligan a los teatros a apoyar compañías pequeñas, o sea, quiero decir, desde arriba, lo que decís que vamos a acabar, pues ya empezamos desde ahí.
Quiero decir, es que es así, es que es un problema, porque desde arriba no está bien pensado. Y ya está. Y entonces, punto. Los niños desde así van al teatro, y en Francia más de lo mismo con otro sistema, que en circo nos vamos todos para allá. Y ya está, porque tienes el intermittent, y puedes ensayar tranquilo, cobrando, y ya está. Y luego pues estamos los que nos volvemos o por situación familiar o porque echas de menos y ya está, que luego te quieres ir al mes. A la media hora te quieres volver. La vuelta es de ¡no! ¿Por qué estoy aquí? Y no solo eso, sino que allí hay compañías por ejemplo en circo había compañías que hacían audiciones. Aquí yo no he visto nunca una compañía que haga una audición. Es que no existe. Se llama la compañía que somos o la pareja o los dos amigos y vamos a tirar como podamos. Entonces, claro, bueno, con eso no se puede luchar. Y ya está, hay que saber que es así, para empezar. A mí eso me ha ayudado a encontrar otras cosas. La Asociación de Circo sí que, aun reconociendo eso, estamos luchando muy activamente, teniendo reuniones con el ayuntamiento. Entonces, quiero decir, una cosa no quita la otra. Que lo reconozcas y te asientes con eso, que dejes de hacer lo otro. Vale, eso lo primero. Sí, aquí llega el kit de la cuestión. Cuando tienes que, digamos, para mí la segunda, digamos, cosa, aparte de aceptar el espacio, es aceptarte a ti y entenderte. Quiero decir, como muy bien decías, no todo el mundo quiere hacer los mismos tipos de show y todo está bien, pero lo que está bien es que cada uno puede hacer el tipo de show que le gusta, ¿no? Que a mí me pasa mucho en el circo. En el circo aquí vive la gente fenomenal, ¿eh? Tú puedes vivir de tus espectáculos, puedes tener 200 bolos al año y solo trabajar de eso. Ahora, tienes que hacer ese tipo de show, ¿no? Entonces yo cuando planteaba, pero es que ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? Y era como, no, es que lo que tienes que hacer es, eso ya es el tema. Ahí está la frustración, ¿no? De, ya, pero es que yo no he estudiado tanto para esto, ¿no? Está esto detrás, es que bueno, es que de hecho vine de Londres y los trabajos que había en 2008 en España de circo eran animando en discotecas, haciendo pasacalles, y se me caía el alma a los pies. Digo, no, es que yo no llevo estudiando años para acabar así, ¿sabes? Era muy triste. Entonces, la gente sigue viendo el circo como, es que hay una cosa tan instaurada en la cabeza, tú dices circo y ya lo estás viendo. Entonces, de hecho, la publicidad del circo ha sido siempre el espectáculo que es para toda la familia. ¿Cómo le quitas eso ahora a la gente de la cabeza? Entonces hay gente, o sea, en la fase de intentar programar otras cosas, hay gente que se ha ido del teatro indignada solamente porque eso no era para toda la familia. Y ya pedían la entrada de vuelta a lo mejor. Entonces ya a nivel programador es otro peso, porque ya es como, no, es que no me quiero tal, no sé qué. Entonces el circo es periférico, siempre lo ha sido, y ahora es muy joven, hay también mucha apertura, hay muchos tipos de circo, pero es que ahora hay que enseñar a toda una población que todo eso existe y que el programador encima se la quiera jugar, porque la realidad es que va muy poca gente a verlo. Y a eso voy. Me ha costado años decir, es verdad, pasa esto, y ¿no? Como que el punto de vista es cómo hacemos para crear público, ¿no? Lo que pasa es que todo el rato es trabajo y trabajo y más trabajo, ¿no? Pero eso es así. Vale, ya, he podido decir todo esto seguido, entonces si queréis decir algo, que mi cosa es que me vaya y que me despiste. ¿Queréis comentar algo, preguntar algo? No, es muy claro Sí. lo que dices. ¿Cómo crear público? Pues aquí hay otro gran problema, que es el sistema educativo. Si no están las artes escénicas en el sistema educativo, no van por generación espontánea a los 18 años a ser público de circo, Claro, o a sí, querer sí. hacer circo. O danza o teatro. Eso es muy grave. Sí, pero es verdad que hay que currárselo mucho. Estoy pensando, por ejemplo, en Abril en Danza, ¿no? que lo lleva Asun Noales, que hace danza en Alicante, en Elche y en Murcia, ¿no? Y va persiguiendo en una zona donde la danza contemporánea
Catalana no se ha visto nada, que haya un festival, ¿no? Pero claro, yo la veo a ella porque la conozco y está muy cerquita y es que está todo el día trabajando en eso, pero desde hace años, para conseguir que se instale algo así. Es que tiene que ser algo colectivo, porque tú no puedes trabajar en todo. Claro. Claro, no puedes. No puedes. Yo creo que tenemos un problema muy gordo de formación de programadores. Gestores y programadores. Bueno, y eso esta es sería una el parte, temazo. esta es una piedra, o sea, Eso- es una eso es la pieza, gran piedra es para una mí. pieza totalmente básica. Si Yo me permites, llevo un eso teatro está privado, abajo. yo llevo un teatro privado. Abajo del sistema Claro. educativo. Pero yo que llevo un teatro también- privado, por ejemplo, lo digo por el tema de la creación de público, el compromiso que tenemos los programadores con una creación de público y cuáles son los proyectos que tú puedes, ¿no? Decías, ¿cómo convences a un programador para que programe? Circo. Yo llevo un teatro que no programamos circo, no programamos danza, porque programo teatro, de texto, comercial con cabezas de cartel. Punto. Y a partir de ahí, si no tengo nada de eso, entonces ya empiezo a bajar para abajo. Ya. Y es así, pero porque es un teatro privado. Entonces yo creo que el problema, y como productor, me enfrento a todo lo que estamos hablando y a buscar espacios donde poder, y entonces me enfrento a encontrarme a esos otros programadores y creo que ahí hay un problema muy gordo. Pues normalmente la figura del programador, que es esa figura que debería de estar ávido de crear público, de traer cosas nuevas, de llevar esas cosas a su pueblo y a sus ciudades, en realidad está actuando como actúo yo en un teatro privado de Madrid. Y dices tú, pero no Sí, no no te estás jugando es la esto, pasta, no no es te estás esto. jugando la O sea, pasta. cógete precisamente esto de circo porque vas a romper con todo y eso es lo que a ti te debería de motivar. O sea, a mí me encantaría llevar un teatro público para poder llevar lo que a mí me gusta e intentar generar algo, ¿no? Pero no puedo, porque tengo que vender entradas y ahí ya hablamos del público, ¿no? Sí, pero a mí me pasa que llega un momento que ya tengo mucha empatía por el productor, por el distribuidor, porque ya de verdad que yo les entiendo. O sea, y que además, que es verdad, si ellos para sobrevivir necesitan esto y lo otro, porque es que ya lo han probado y no va la gente, es que es real. Pues, es que el problema no son ellos, o sea, el problema es todo. Todo. Entonces, para mí el tema es, en cuanto a eso, porque todos lo sabemos y podemos hablar de lo mismo y lo mismo un montón de rato y eso va a seguir ahí, pero es que cuando llegué en 2008 fui a una tertulia de los actores de Madrid, de no sé qué, digo, sobreproducción, me van a decir las claves, y fue terrorífico, me fui corriendo. Digo, ¿en serio? ¿Esto es lo mejor a lo que se puede aspirar en España? O sea, en serio, se me cayó y yo me levanté y se lo dije, y digo, ¿y cómo nos estáis plantando? Para mí el problema básico es que no sé qué hace la gente hablando tanto sin ir a quien hay que ir. Si es que si estamos todos tan de acuerdo, joder, pues vamos, ¿no? Ya está, ¿a quién hay que ir? Deberíamos de plantarnos todos juntos y hacer algo, ¿no? Pero porque estas cosas aquí, todos sí, siempre, a mí eso no sé cómo decirte, me pone de mal humor. Hay algo de falta de arranque, creo, en cuanto, si sabemos que son los políticos y tal, joder, pues venga, adelante, ¿sabes? Pues sí. Pero bueno, yo lo que he hecho es comprarme un espacio, porque he decidido que me autoprogramo. ¿Vale? Como yo creo por necesidad, digo, y lo que más me angustia siempre es el luego tal y cual, digo, voy a bajar mi expectativa hasta aquí y así, pues me programo en mi sala cuando lo necesite y ya está. Solución. Me olvido de los programadores y los distribuidores, es una salita muy pequeñita en Madrid. Fantástico. Que no programamos todavía, porque yo ya con la que tengo como para poder... Pero es un proyecto de futuro, además... Empecé a pensar y digo, ¿hay cuántas salas de teatro alternativo hay en Madrid? Miles. ¿Cuántas hay de circo alternativo? Ni una. La tuya. La mía. Ole. Y ya está ahí. Así que ahí tengo mi espacio ya en Madrid y ¿Cómo muy se llama? contenta. Espacio.0 Sí, ¿Dónde está? y estás hablando... en Carabanchel. Y estás hablando de una temática que yo cada vez veo más, que es decir, que las compañías independientes, itinerantes por el mundo, como tendemos a desaparecer. Es decir, como no ubiques tu proyecto en un sitio concreto, es posible que puedas desaparecer. Y yo cada vez lo veo más. Por ejemplo, yo también conozco la realidad valenciana, porque soy valenciano y conozco un poco lo que hay en Valencia, ¿no? Y las salas que se han construido en Valencia son las únicas que aguantan el tirón con los recortes, con los cambios de la administración, son o sea,
las únicas organizaciones que pueden estar manteniendo su profesionalidad. Porque las compañías... Salas independientes, ¿te refieres? Sí, salas independientes, pero que ya tienen convenios con la Generalitat y en Valencia hay la tira. Es decir, en relación Valencia-Murcia es como una barbaridad también. Es que Murcia no tiene nada. Con su grupo de trabajo, ¿no? Con sus Sí, producciones propias. Y al final dices, ostras, yo he huido de eso para ser como poder crear con más libertad, pero dices, es que al final es que casi te tienes que comprometer con eso, es que al final es inteligente. Sí quieres estar en esto, ¿no? O sea, claro, Sí, es que es verdad, ¿no? Es verdad. yo tengo el espacio, pero no me he comprometido con nadie. O sea, quiero decir, ni convenios ni nada. Es mi espacio y hago lo que yo Sí, no, digo comprometerte ¿Qué pasó? con tu arte, que lo vas a poder presentar allí cuando quieras, como quieras, y abierto a quien quiera. Sí. Bueno, es un proyecto de futuro, por ahora es un sitio de ensayo y súper contenta. Pero bueno, eso en cuanto un poco a las estructuras, ¿no? Como porque pensé que no puedo pedir lo que no existe, entonces que la única forma que tengo es, si quiero crear público, crearlo yo, poquito a poco, ¿sabes? Con paciencia y ya está. Es que no hay otra manera. Si hay público para danza contemporánea, digo, igual hay a lo mejor gente de ese mundo o de teatro físico tal, resulta que ese es el perfil de público que vendría a ver estos shows, ¿no? Sí. Y como os decía, o sea, en mi caso yo sí que creo por necesidad, entonces para mí hay otra cosa como que siempre ha sido muy complicada de equilibrar, pues claro, la parte económica con hacer lo que te gusta, ¿no? Que siempre es como, ¿cuánto pongo de cada, no? Y bueno, al final, como os comentaba antes, yo di clases en la Escuela de Circo Carampa, que eso para mí fue un alivio total, porque aunque no es un ingreso que me permite vivir de ello, pero ya es como un fijo que haces, ay, por Dios, y que no tengo que ir a las discotecas, ¿no? Ahora ya estoy mayor para eso, pero que me refiero, me quitaba de hacer cosas que realmente odiaba con todo mi alma y me dolían. O sea, y formar a gente que además se quiere dedicar a esto, me encanta. Ahí sí que me lo paso genial, estoy además activa, tengo que estar pendiente de lo nuevo que sale, digamos, ¿no? Tengo que estar fresca. Y porque es esto lo que decía, que es muy loable cada uno que haga lo que quiera, pero pues a mí no me apetece hacer shows de calle, no me salen, es que no me apetece, ¿no? Y entonces digo, pues prefiero hacer pocas producciones, pero que las que haga, hacer lo que yo quiero de verdad, ¿no? Que me merezca la pena. No me ha ido muy bien. La primera que hice también es eso, que era circo adulto en el 2010 y fue de, no sabemos ni meter esto, es que no tal. Entonces, vamos, estuve 3 años de creación y yo creo que hice 7 shows con ese espectáculo. Pero bueno, lo bueno es que de ese hice luego un numerito corto, más para poder hacer en cabarets, que eso sí que hay más galas en España y tal. Y ese sí que lo he hecho más veces, así que mira, al final. Luego después de ese dije, tengo que pensar en la venta. No puedes hacer lo que te dé la gana, porque luego te lo comes y te pones súper triste. Y dices, no me importa, pero te importa muchísimo y te vienes abajo y lo voy a dejar todo y estas cosas. Entonces, hice una idea que tenía que me encantaba, pero a medias. Porque digo, le quito la parte así un poco dramática para poderlo hacer en calle también y que lo pueda ser, ¿no? Para todos los públicos, no sé qué. Y en cuanto a venta, funcionó mejor. Fuimos hasta Teatros del Canal, en Teatralia, claro. Y salieron más bolos, pero yo no me quedé contenta, porque digo, es que es muy, no sé cómo decirte, como que sentía que lo había vendido. Que luego también es que creo que a veces soy demasiado purista, que es como, relájate, vamos, que estuvieras vendiendo el alma al diablo, ¿no? Pero hay algo así como de traición, cuando no haces lo que tú querías hacer y si lo haces para otro, da igual, te están pagando, pues oye, o sea, tú estás ahí al servicio de, ¿no? Y lo haces, pero cuando tú te has dejado tanto tiempo, encima no has cobrado nada, dices, te está haciendo el tonto, o sea, esa sensación, ¿no? Que seguro habéis vivido, no lo sé, espero que no sea la única. Vale, y fijaros que en este último yo ya había decidido que ya no iba a vender nunca más nada, o sea, que todo lo que iba a hacer iba a ser siempre un fracaso económico y a nivel de todo,
Y dije, venga, voy a pedir esta ayuda, porque también en Madrid hasta que te dan la ayuda tienes que ir pidiendo no sé cuántos años, que ya te vayan conociendo, si eres pesado van diciendo, ah, vale, este insiste, tal, que todo es muy así, ¿no? Y ya digo, pues si me dan esta ayuda hago este show, que es el que esta mañana, y digo, si no me la dan, pues no lo hago, y ya está. Pero mi idea era, se estrena y se muere, porque como ya estoy acostumbrada, pues ya lo creé diciendo, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Porque como se va a morir y no me voy a gastar un duro más de lo que me van a dar para no tener que agobiarme con lo de la amortización, que luego me gasta más, por supuesto. ¿Vale? Pero el plan era no hacerlo. Pero bueno, yo lo que me gastaba de más, digamos que estaba ya concienciada de que no iba a volver, que ya está. Y resulta que me animó una amiga, se estrenó, muy bien todo, no sé qué, igual, y venga, ¿por qué no intentas mover? Y digo, uff, mira, ni me hables. Digo, si es que imposible este show, encima, con 3 artistas de fuera, o sea, carísimo. ¿Sabes? Esto fatal, digo, una paliza, digo, no, tal. Y me convenció a intentarlo un poco, digo, hombre, ya habiendo gastado esto, pues invertir un poquito más. Y fue dar con una buena, o sea, por lo que sea, estaba esta distribuidora por ahí, porque sin ella imposible. Y no te digo que no estemos forrando a bolos, pero ha habido más bolos que con las demás, ¿no? Cuando era totalmente inesperado. Entonces, también siempre hay como algo de, ¿pero qué pasa? Pero yo ya estaba mentalizada, no sé, como que hay algo de no entender. Quitar complejos, ¿no? O sea, quitar como propósitos extras, ¿no? Es decir, ir más a la autenticidad de lo que quiero hacer. Y yo, sí, porque después del otro dije, no quiero quedarme con esa sensación de esto no es lo que yo quería hacer, ¿sabes? Digo, eso no me quiero, prefiero hacer eso, uno cada 5.000 años, pero que sea lo que yo quería hacer. O haberlo intentado, luego haces pasa que querías algo y no lo has conseguido, ya está. Sí. ¿No? Y también quiero que haya algo fortuito siempre. También podía haber sido que no se hubiera movido. Sí. Este mismo, ¿sabes? Tal cual ha sido y pues por lo que sea no estaba esta persona ese día o ya está, y no pasa nada. Es así. Vale, pero ahora llega la siguiente. Oye, si os agobio hablando tanto, me paráis. Vale. Muy interesante. Pero es que ahora llega el siguiente paso. Qué bien se mueve el show. Vale. Estoy yo sola, con un espectáculo que se está moviendo. ¿Qué eso qué implica? Que me estoy muriendo. Estoy agotada. ¿No puedo más? Estoy haciendo la producción en gira. Yo también soy la técnica de seguridad. La que lanza proyecciones de vídeo, música, la que dirige, la que está en los ensayos, porque claro, cada vez nos tenemos que encontrar otra vez a ensayar, mandando mails, producción, no sé qué, o sea, no tengo vida, estoy agotada, entonces es como, qué bien, y si salen más bolos me voy a morir, porque no puedo más, porque claro, luego está esto de, luego no pueden pagar el caché completo, entonces a ver si nos dan el INAEM, casi te da un ataque de ansiedad porque si no me lo dan, o sea, me he metido con todo el equipo y la voy a liar parda, préstamos, ¿me entendéis? Entonces no es que digas luego además, ay, qué bien se están vendiendo bolos, y yo, no, dices, yo ¿hasta cuándo puedo tener este ritmo de vida? Porque voy a petar, ¿no? O sea, no hay un equipo. Es que es impagable. Entonces nos autoexplotamos de una manera que es como, no, es que yo lo necesito, pero es que hay algo de decir, ¿pero estáis locos todos o qué? Yo también, o sea, ¿estamos locos o qué? Es que por eso me enfada cuando estamos todos de, es que esto es como, es que tenemos que ir y matarlos, o sea, no podemos vivir así, porque ya me di cuenta de esto, ¿no? De este es el éxito. Éxito entendido como que se está moviendo más que los demás, a ver, tampoco es que está, ¿no? Pero, hombre, pues no lo sé, para mí esa es también una gran pregunta. Me gustaría contar una cosa que escuché Venga. el otro día. Vinieron por la ESAT de Murcia, vino Álvaro Tato y tuvo un coloquio con los estudiantes. Y contaba que en Ronlala pues han llegado a un sistema en el que ellos generan el trabajo y tienen nómina los 12 meses del año, una nómina fija, no sé si son 4 o 5 actores, y como es compañía privada, uno se encarga de las redes y la contabilidad, otro de la furgoneta,
pasarle la ITV, el mantenimiento y conducir. Otro de la dramaturgia, otro de no sé qué, no sé cuántos. O sea, digamos, todas las tareas de producción están repartidas entre ellos y para llegar a una nómina fija al mes, los 12 meses del año. Que hay meses que hay déficit, superávit, pero ellos están con esa tranquilidad. Y me pareció un modelo muy interesante, Claro, que otra vez dependemos pero dependemos de esto, porque esa compañía está súper Súper subvencionada, giran por toda España, o sea, Todo el Claro, tiempo. es que me estoy pueden tener saltando... un equipo, es que ya... Y claro, me estoy saltando la parte que contó también al principio de hacen el bolo, empezando jovencitos, se van al pueblo, les ponen a actuar al lado de la verbena, se gastan el dinero que cobran en pagar la reparación de la furgoneta al salir de Madrid, se van todos, estoy contando por él, pero es que me gustó la anécdota, se van todos a la estación de Atocha, se ponen a mirar las tortugas y dicen, así con cara de póker, a lo mejor habían cobrado 300 euros, que es lo que entregaron a la empresa de furgonetas por el arañazo. Después de un padecimiento, no dormir, conducir, actuar al lado de la verbena, se ponen a mirar las tortugas y dice uno, ¿qué? Lo dejamos, ¿no? Y dice el otro, tío, seguramente, pero hoy no. Y para esa compañía ese fue el giro. Me encantó la historia, ¿no? Pues hoy no, reposaron un poco y les salió un bolo exitoso que llevó a otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero muchos se quedan en el camino en el Día de las Tortugas, o muchos a lo mejor ni lo intentan. El dinero es la clave, al final. Hace muchos años tuve un clic viendo un documental que contaban que habían montado, es de música, pero en Madrid, la integral de los oratorios de Bach en muchas iglesias de Madrid, y el documental empezaba así. ¿Qué se necesita para hacer un proyecto como este? Solo una cosa, dinero. Y a mí algo en la cabeza me hizo clic y dije, es que nos estamos calentando mucho la cabeza, lo que necesitamos es dinero y ya. Dinero e ideas, claro. Bueno, es el sistema educativo y de producción de Inglaterra, de Francia o de Alemania, ¿no? Pero los que llevamos ya años y tenemos una edad, es que yo me encuentro ahora aquí hablando de esto estas mismas conversaciones, estas mismas dudas, todo esto hace 20 años lo hablábamos igual. Y estamos 20 años después hablando de lo mismo, intentando ver qué pasa, cómo arreglar, ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos siempre en el mismo lugar? Los gestores que él dice. Los gestores, que son una panda de vegestorios. No me voy tanto a los políticos, porque cuando yo hablo de los gestores, me voy más a una cosa mucho más terrenal. Sí, Estoy hablando de la gente de teatro. ¿Quién programa el teatro del pueblo X? Sí. Y resulta que no hay un profesional. No hay un profesional. El chico que lleva el archivo municipal, que de repente le dicen, oye, se ha jubilado este, al teatro. Y dice otro, pero, y claro, tú llamas a este señor y le dices, Y luego no hace su trabajo. estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, se perdona. Pero que eso es política. Es que es política, es política. Sí, claro, pero en ese sentido lo que quiero decir es que, sí, todo va totalmente vinculado, pero que es eso, o sea, no la ambición, sino la ilusión de la persona que tiene una de las llaves más importantes, que ya no te digo el que da el dinero y dice, vale, tienes tanto dinero, tengo este dinero y aunque sea poco, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿No? Por lo menos eso. Y hacerlo con ilusión. Pero es que nosotros dependemos de esos tipos que han puesto ahí. Por eso es que yo dependemos de ellos. nos asociábamos todos y íbamos ahí a decir, queremos que esta gente sea, ¿cómo se dice? Sí, que hay una formación. Que haya que hacer Es que es lo que nosotros, sabemos. Yo aquí cada uno, una cosa muy bonita también que creo que se está generando aquí, es que cada uno estamos en las asociaciones respectivas, intentamos luchar dentro de nuestra asociación respectiva. Yo estoy en la junta directiva de Murcia Extrema, ¿vale? Yo tengo esas reuniones. Yo estoy en esa junta directiva donde hablamos de cuál es el problema. Tenemos un problema enorme con los gestores porque son los que tenemos que llamar y a los que llamamos y no nos reciben. Nosotros, o sea, es los que intentamos discutir para aumentar los presupuestos para que el de nivel de producción, entonces claro,
Cuando dices vamos a quemar, sí, hombre, si pudiéramos ir todos con las antorchas, pues a lo mejor sí que iría más o menos, incluso seguramente nos iría mejor. A lo mejor si lo Más que quemáramos todo y quemar, empezáramos a la construir. unión. Pero sí que es verdad que vamos llamando cada uno, y nosotros sí que es verdad que esto que estamos hablando aquí es un tema extremadamente importante dentro de la Asociación de Producciones de la Región de Murcia, hay que conseguir acercarnos a los teatros y a los gestores de los teatros. ¿Cómo lo hacemos? Por ahora, ya os puedo adelantar que la idea de la comisión de trabajo en la cual estoy para acercarnos a esos gestores, por ahora, es la amable. Estamos buscando, no te estoy diciendo la revolución de los claveles, pero estamos intentando buscar la manera de acercarnos de una manera amable, es decir, ¿cómo podemos acercarnos con las propuestas que hay en Murcia por ahora? Pero claro, hay un momento donde dicen, no, es que al final hay que... Porque ¿qué pasa? Que también hay problemas. Si tú vas un poco con... No, pero es que yo no digo de ir No, así. ya, pero bueno, en general, de unirnos e intentar hacer esto... Yo lo que digo es que si nos pusiéramos en contacto y todos dijéramos, todos vamos a firmar esto, y si hubiera unos representantes porque obviamente hay que estar de acuerdo, ¿no? O sea, los problemas que tenemos grandes problemas, ¿no? Redactado y firmado por... Y todos... Pero las y con los- asociaciones y con los- de las comunidades eso ya lo hacen. Llevamos Claro, toda la vida reunidos. pero ¿quiénes son los representantes y con los nacionales interlocutores, de... ¿qué interlocutores? Al final es una decisión política, porque un Jack Lang, en la cúspide de la política francesa, cambia todo el sistema. Entonces, con que haya una persona ahí que lo tenga claro, por eso no hablan con nosotros. Cuando yo estuve, esos 2 años que estuve de director de ese festival, de Tercera Setmana, yo llamaba directamente a mis compañeros, decía, oye, que no te he programado por esto, y lo siento y tal. Es decir, no es que esté diciendo que yo tengo criterio, digo que no es muy difícil. No. No lo es. No es muy difícil. Claro que no lo es. Y programar con rigor sobre las cosas que te envían es tener criterio, ya está. Es muy profesional fácil. al menos, como mínimo. Es más fácil que nada. También hay muy buenos Pero programadores. También hay buenos si programadores. tienes criterio, es muy fácil. Os lo aseguro. Ha venido en la resolución del circuito 2026 de la región de Murcia, viene un artículo donde dice que los programadores están obligados a asistir a cursos de formación. No, eso está desde sí, hace eso tiempo. es Eso nuevo. es nuevo. Eso no lo había leído yo. Eso está, ¿Qué es curso? más, eso está, pero... Tan que va. Pero no les llaman. Eso está hace tiempo, pero no o les sea, llaman para formarlos. es complicado. Ah. Está ahí, pero eso es una de las cosas que siempre comentábamos, tal, pero claro, es difícil ¿por qué? Pero es difícil Tienen porque, compromiso de pero es existir. difícil porque eso no depende directamente del ICA o de la comunidad autónoma, eso depende también de los ayuntamientos por parte de cada uno de los espacios. Entonces ahí ya entran otros tipos Sí, de yo veo valores. Pero si hay una voluntad política y presiona desde Sí, arriba, claro. al final las cosas suceden. Claro que suceden. Poner dinero encima de la mesa y sucede rápidamente. Sí, es... Son las 9:30, no sé si tenemos que ir terminando. ¿Tú sabes algo, Pepe, del horario? No. Son las 9:30, digo. Pero porque está ahí, si sí, ya. quieres ir terminando y... Sí. No, ya no mucho más. Es que, claro, es complicado. A ver. Bueno, quizás. Poco más que añadir. Quizás que lo he llamado tomando riesgos porque para mí al final lo más importante, el riesgo de escucharte, me refería, ¿no? De escucharte, intentar ser, yo creo que al final es lo que he intentado ir entendiendo, qué es lo que quiero hacer y cómo me puedo colocar mejor para ese hacer, porque al final es la única manera que encuentro que tiene todo esto sentido. Simplemente. Entonces, que a mí es lo que más me ha ayudado a decir, pues yo me voy a arriesgar a lo que yo creo, ¿no? Internamente, y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Pues eso es. Todo lo que estamos aquí. Todo lo que estamos hablando de, pues mira, voy a hacer juntarme, cuando es por necesidad, pues es que... Pues, Sí, pero esa idea, hablando de la periferia, esa idea del espacio que tú has decidido tener, que en el futuro puede ser pues, un proyecto más ambicioso, más grande,
cuando nos lo planteamos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una nave en Ceutí y a veces hemos estado hablando, ¿y por qué? Ya tenemos un espacio y además está acondicionado, que puedes presentar, pero claro, es en Ceutí. Y dices, ¿y quién va a venir aquí a vernos, no? Entonces, claro, la diferencia entre una urbe, ¿no? Para el mismo, o sea, como para la misma necesidad, porque yo estaría en tu mismo caso. Es decir, yo me metería en la nave y nos saldría, digo, aquí nos programamos, hacemos esto, yo hago mis talleres, pero te encuentras con la desventaja de que no hay tanta gente alrededor que pueda aguantar un proyecto así, ¿no? Alejado incluso del centro de Murcia. Entonces, bueno, son condicionantes que las ciudades no tienen tanto en ese sentido periférico, ¿no? Del espacio que elijo también. Sí, sí, desde luego. Y ni siquiera sé si algún día lo haré, porque desde que dije eso ha pasado esto y no estoy nunca. Estás metida todo el día ahora. Pero me cago en la Ahora mar. que tienes un Ahora espacio, que te tengo programas espacio, en todos sitios. no lo aprovecho para nada y llevo 2 años sin entrenar, que no tengo tiempo. O sea, que es que la primera vez en mi vida, yo desde los 18 llevo siendo trapecista. Y ahora llevo 2 años que no he podido tocar el trapecio y eso también está siendo súper duro, pero es que no tengo tiempo para nada. Bueno, pero estás girando. Que sí, que sí, que eso es buenísimo. Yo creo que ese punto con el que has cerrado me ha parecido maravilloso, que es decir, sí, estamos todo el rato aquí diciendo, no, es que lo que queremos, lo que nos gustaría, cómo lo podemos... Y al final lo que hacemos es de vivirnos permanentemente en una autoexplotación a unos niveles que yo me digo, o sea, algunas veces estoy hablando de lo que estoy intentando hacer y me aburro a mí mismo, digo, ¿pero cómo te estás? O sea, para, ¿qué onda? O sea, ¿dónde? Y todo con la esperanza de que esos movimientos que estás haciendo consigan engatar en algún lugar y puedas ir, digamos, llegar a esa idea maravillosa de Ron Lala, de decir, vale, ¿por qué no tengo yo ese? Pues claro, Ron Lala es una de las compañías de Madrid donde, claro, sí empezaron, o sea, con todos muchos tienen un factores inicio. astrales, ¿eh? Sí, sí, Hay pero por factores eso de digo que al final es como que vas de como combinación de haciendo, astros. y me meto aquí, y me peleo por aquí, y por aquí intento desarrollar esto, y por aquí a ver si puedo dejarme la vida por aquí un poquito más, para ver si esto de aquí con esta gente, porque Claro. qué bonito, qué romántico, qué tal, y al final está... Es que Ron Lala no es nadie, y ellos lo dicen, sin Emilia Yagüe, que es la Emilia distribuidora. Menuda distribuidora, ya quisiera. Emilia Yagüe, claro, por cierto, Claro, Jefa. no sé el nombre, claro, le has dicho, no sé el nombre de quién. Inma es de Andalucía, Inma Juárez, que nos lleva solo en Andalucía. Inma Juárez. Vale, no, por curiosidad, porque Es conozco a de- varios distribuidores, digo, bueno, pero me has dicho Emilia que... Yagüe, Y es la Emilia jefa. Pero que es- ellos lo dicen, Sí, es ella que tampoco Emilia es- Yagüe nosotros no seríamos no, nada. No es nada, no, está empezando ahora. No me suena, No pero hay bueno, nada. Emilia, Eso, está empezando ahora, ya ha habido suerte. pues qué bien. Total, ha sido Porque la así, figura por de la eso. distribución No. Claro. te desmonta un espectáculo Con sin los maldad, otros- pero te desmonta un espectáculo de repente una mala Una mala distribución. encaje, no tiene por qué ser maldad ni por qué, pero de repente un mal tal, de repente es como... Claro, con nosotros no conseguí distribución. Bueno, conseguí una que fue peor tenerla que no tenerla. Eso es lo que me estoy un poquito refiriendo. Hay veces que Me cuesta dices, menos vale, hacerlo pum, y ya de repente, y claro, como tenemos este juego de que los teatros también, por la dinámica de los teatros, es como, has estrenado ya, oye, ya estrenaste el año pasado. Es que a mí me interesa el del mes que viene, que va a estrenar el mes que viene. Y dice, bueno, la verdad, a ver, estamos otra mesa para hablar, la sobreproducción que tenemos. O sea, tenemos unas subvenciones tiranas que nos obligan a producir Cada todos los año, años como si fuéramos- para dar la Ay, vuelta. sí, como si esto ¿Cómo fuera puede ser que no se zapatos. trabaje más con ayudas bienales, un poco con un perfil un poco más Cataluña, de buscar una cosa donde tú tengas un proyecto, pero que se integre en otro tipo de perfil de proyectos de residencias, que se busque otro tipo de perfil? Otra de las cosas que estamos intentando desde Murcia Escena es, ya hemos puesto encima de la mesa la ayuda bienal para productoras, que haya una ayuda bienal que te permita tener un proyecto más fijo de 2 años y donde se valoren otro tipo de proyectos que tengan que ver con residencias. Bueno, yo hice el torneo de dramaturgia aquí, que tenga una cosa de que, bueno, que no tenga por qué hacer una producción todos los años, que si yo un año tengo el torneo de dramaturgia en el cual se genera un tejido y otro año hago una producción, pues que me echen un cable durante 2 años para no estar todo el rato generando, porque yo este año no voy a producir nada y es como que cuando hablo con el productor, no, este año no voy a hacer nada. Y lo tengo que repetir como si fuera un mantra para no lanzarme, porque si no es como que dice subvención y tienes que... Tío, es horrible eso. Además, 10 Que días. lo plantees, o sea, 2026. Y no se caigan con El año que rebostes. viene
Claro, ¿no? Y encima, claro, y encima eso, entonces, como no has hecho una producción y no has hecho bonos y no has hecho tal, son cosas que estamos intentando cambiar en las ayudas. Que sea en febrero y te lo Yo me rindo ya. O sea, No tenía que haber venido lo que me faltaba, escuchar otra vez. De verdad. Escuchar otra vez todos los problemas. Otro temazo, las subvenciones. Eloísa me ha Se lo cuentas en Londres y se parten de risa. ¿Cómo? Que sacan el mismo año que vas a producir en febrero y te lo dicen en junio, julio, pero entonces ¿cómo se organiza? Digo, eso digo yo. Pregunta a la Gila. Joder. Bueno. Decía Eloísa, hablábamos de estas cosas hace 20 años. Y es cierto. Y yo recuerdo al salir de la escuela conversar con los colegas de estas cosas. Y creo que un poco la respuesta tiene que ver con lo que dice ella. No escribimos o no buscamos del todo a los interlocutores, o no decimos necesitamos esto, pero al interlocutor adecuado, en el momento adecuado. Porque en el INAEM, ¿de verdad se tiene conciencia de esto o están en una especie de torre de Babel? Porque eso es parte del bacalao. No, sí que tienen conciencia, porque hay asociaciones como Faeteda, hay asociaciones potentes que hacen un trabajo grande, lo que pasa es que como que se termina perdiendo. No hay estructura Porque estable. entra otro gobierno y hay que volverlos a convencer, y porque siempre nosotros no cambiamos, pero ellos cambian. Entonces, Claro, es y como todo se cae. ¿sabes? Es como una rueda y todo el tiempo lo mismo. Bueno, y luego también hay una problemática también periférica en ese sentido de que los que llegan a top inmovilizan también el top. Bueno, también. Eso también sucede. Has comentado antes lo de los problemas individuales y problemas colectivos que decía Alfonso Soler. Todo lo que estamos hablando el otro día en Faeteda, la Asociación de Navarra escribía un mensaje sobre los tremendos problemas que están teniendo los gestores de Navarra para que los reciban a los productores. O sea, es decir, que con esto quiero decir que es lo que decía antes, Que están todos mal. Que estamos todos en el mismo saco y efectivamente, ¿por qué no ponernos de acuerdo? ¿Por qué no tal? Pero luego al fin y al cabo, porque sí que hay, yo creo, esas herramientas para ponernos de acuerdo, pero también hay un abanico muy grande dentro o sea, hay mucha gente que sí que se lleva dentro del mercado y sí que le va bien que las cosas vayan de una manera, entonces tampoco hay un posicionamiento. Sí que es verdad que se hace mucho trabajo desde Faeteda y que hay gente que, yo qué sé, en Cataluña, pues todo lo que es Focus, pues claro, es un mastodonte. Un mastodonte. O sea, claro, como ese mastodonte se va a preocupar, porque sí que son gente que se preocupa, yo los veo y los conozco, pero claro, su batalla es otra. Es otra. O sea, quiero decir, su batalla es otra. Sí. Son otras batallas. Sí. Entonces, al final, ¿cómo conseguimos crear un comunicado conjunto en el cual queremos, al final eso se queda también en una cosa muy romántica, que lo que hay que hacer es efectivamente ir allí, ahí, tocando la puerta poco a poco, y esa ilusión contagiarla. Entonces, no sé si es contagiarla o es directamente tomar las instituciones. Es decir, a lo mejor es que a ninguno nos gusta el toque político y lo que tendríamos es que meternos un poco también en esa posición y pelearnos y entrar dentro, porque al final no nos gusta, pero a lo mejor tienes que estar para que esa ilusión invada. O sea, ¿cómo consigues? En Madrid se está haciendo mucho trabajo a nivel político, Claro. de ir allí, y se ha avanzado muchísimo, mucho en estos años. De hecho, el año pasado fue el primer ciclo de circo contemporáneo en Canal, un festival dentro del canal de circo contemporáneo. Eso es, vamos, y eso ha sido porque llevamos años y años y años y años. He dicho INAEM, pero son también concejalías y son comunidades autónomas. Me he ido arriba, pero... Sí, no, y cada una con su línea, porque al final en Madrid lo que está pasando ahora, tienes X teatros y ahora ¿quién hace teatro contemporáneo en Madrid? Lo hace el Matadero. Eso es otro debate. Y habría que hacer un análisis de la programación de Matadero en AV10 para saber dónde haces teatro contemporáneo con una si no tienes que ir al siglo XIX, XVIII, porque si no, no entras en ninguno de los lados. ¿No? Claro. Échate, Claro, ostras. Claro, Tentación a la izquierda, las lágrimas, las amargas lágrimas, Tentación, Que Madrid es... con Ana Torrent, famosas, con Ana Torrent y Aura Garrido. Sí. Pero este es fantástico, ¿eh? El de María Velasco. Yo fui a verlo. A ver si me llaman a mí. Yo también. A ver si me llaman a Sí, mí. claro, pero por eso digo que también, Esa es cuando otra. habéis comentado lo de cómo llegar un poco a esos espacios, es que también podríamos debatir sobre si la figura que lleva un espacio público tiene que ser un creador o un gestor. Esto también es un temazo. Es un temazo. Para la línea editorial, para la línea artística del espacio, o un gestor,
que efectivamente lo que haga es tener una serie de scoutings que vayan por todo tal, y lo que haga es una planificación desde una pared de gestor intentando darle entrada en una serie de números, o sea, realmente proporciones de, oye, Murcia, o sea, ¿dónde está? ¿Cuándo es la última vez que hemos metido a una compañía murciana en el CDN? Pues no sé dónde. Pues sí, que en los últimos 10 años ha entrado, ¿cuántas? Pues vamos a Murcia. ¿10? No, porque en los últimos 10 años no sé cuánta gente, ¿no? Pero entonces vamos a Murcia a ver qué se está haciendo, porque necesitan un ejército de este espacio. Pero eso lo hace un creador o lo hace un gestor. Porque un creador tiene una línea de creación y tiene un grupo cercano donde hay una línea de lo que él considera que se tiene que hacer. Claro. Y ahí, entonces, yo soy pro gestor. Claro, sí, claro, es verdad. Bueno, sí, es verdad que me quedo bastante con lo que has dicho al principio, ¿no? Un poco de la necesidad y también de conocernos como personas y ubicarnos, ¿no? También para no tener tantas, bueno, frustraciones y estar de una manera con placer y contentos en la profesión en lo que nos toque, ¿no? Creo que esto tiene que ser importante, ¿no? Porque si no, los discursos políticos y de gestión y de no sé qué, y dónde me coloco, y si triunfo y si dejo de triunfar, es que nos aniquilan a todos también, ¿no? Y al mismo tiempo hacen falta. Entonces, claro, es verdad que una compañía debería nacer con un creador y un gestor, o una creadora y una gestora, juntos, todas. Sí, desde luego. Imprescindible. O cuidarnos, ¿no? Debe ser, y que uno crea en la otra persona, ¿no? Que las dos personas crean entre sí, o las varias personas crean entre sí. Lo considero fundamental, porque es que si no estás en como una insatisfacción muchas veces, ¿no? Constante de no ubicarte incluso personalmente, ¿no? ¿Dónde estoy ubicado ahora, ¿no? En esto. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias.